¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por su atención, por seguirnos en nuestro canal. En esta ocasión vamos a tener una entrevista muy importante y muy especial con el ingeniero Gilberto Lozano. Él es un miembro más, como se presenta, de FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, que es este grupo, asociación ciudadana que durante ya más de un año le ha hecho un marcaje personal a López Obrador, y yo creo que se ha convertido en una de sus peores pesadillas. Y bueno, pues ha hecho una labor ciudadana de concientización y de activismo y de activación de la sociedad muy importante. Y bueno, tenemos esta oportunidad de platicar con el ingeniero Gilberto Lozano para bueno, pues analizar la situación actual de nuestro país en miras o en perspectiva de la próxima elección que tendremos ahora en junio. Así que los invito a que nos acompañen a lo largo de este programa para que no pierdan detalle de lo que nos va a comentar el ingeniero, que va a ser muy importante. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido a nuestro canal nuevamente. Un placer volver a tenerlo aquí. Y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Encantado, y siempre un verdadero placer estar en foros que permitan la completa libertad de expresión y tratar las cosas con su nombre y apellido. Aquí andamos arremangados porque hay mucha tarea por delante, Miguel. Estamos en medio de una serie de acciones y, bueno, mira, con la modestia dejándola de lado, efectivamente FRENA se ha convertido en el referente contestatario a este gobierno dictatorial de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no hay voces de la oposición que representen los reclamos de los mexicanos, no hay voces de las cúpulas empresariales que siguen condescendiendo y dialogando en puentes que no terminamos de entender los mexicanos, mientras todos los indicadores, apreciado Miguel, van en debacle completa. Salud, economía, seguridad, empleo, todo está patas para arriba, y en medio de eso, una tiranía que va dando pasos muy firmes para constituir una dictadura en México. Y lo que tú acabas de mencionar, pues son síntomas de esa dictadura. Esta extensión de 2 años en la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una forma, tú le llamaste golpe de Estado, pues sí, tiene mucho de los síntomas de un golpe de Estado, porque se violenta la Constitución y de la noche a la mañana, sin un previo análisis, se extiende con un artículo transitorio por parte del Senado, a iniciativa del dictador, pues el que este presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es a modo porque no ha resuelto ninguna controversia constitucional, a modo porque ha sido parte de la cortesanía que ha acompañado a López hasta para reinaugurar una pista de aterrizaje que se inauguró hace más de 60 años, en 1952. Y entonces, en medio de esto, pues cae como un balde de agua fría para todos los mexicanos la expectativa del cambio y de independencia de este Poder Judicial, y hoy se ataca con todo a la República y a la democracia. Porque otro síntoma, apreciado Miguel, pues es evidentemente este proceso de control de los datos biométricos de los mexicanos por el uso de celulares, la cédula única, que también pretende ser una materia de lista de Schindler, para llevar a cabo pues todo lo que se hizo en Venezuela de control poblacional. Se suma el ataque al Instituto Nacional Electoral, que hasta amenazan con desaparecerlo, lo amenazan de muerte por parte de los candidatos que fueron por la ley hechos a un lado de este partido en el poder. Y yo a todo esto le llamo los tentáculos de un pulpo llamada dictadura. Esto hay que tenerlo muy claro. No tienes idea, Miguel, que la cantidad de comentarios, de sugerencias, de deseos de la ciudadanía de hacer algo en cada uno de los síntomas de la tiranía. Entonces vas y atacas el dolor de cabeza que te causa el INE, la alta presión al poder
judicial, con este caso Suprema Corte de Justicia, otro síntoma más, todo este control poblacional y de ideología de género. Pero yo le comento en el Consejo Rector de Frena que son síntomas de una causa raíz y que Frena no puede perder de vista nunca la enfermedad central. Por atacar la temperatura, la alta presión, el dolor de huesos o lo que tú quieras, pierdes de vista el extirpar al cáncer. Y Frena está orientado a extirpar al cáncer. Nombre y apellido, Andrés Manuel López Obrador y su camarilla, que ahora resulta que Human Rights Watch a nivel internacional, Amnistía Internacional, los principales prensas del mundo, le empiezan a llamar a las cosas por su nombre, que nosotros desde hace más de un año empezamos a ubicar que huele a dictadura, apesta como una dictadura y se comporta como una dictadura. Hoy la palabra dictadura está encima de todos los escritorios de editorialistas, reporteros, investigadores, prensa internacional, y creo que la asimilación fue muy tarde, en mi opinión, porque el haberse mantenido callados, Miguel, a diferencia de tu medio, pues nos han cercado para que esta visión, para ellos originalmente radical, fatalista, negativa, pues no la simpatizaban con ella. Entonces nuestra capacidad de convocatoria se menospreció. Y en ese sentido, pues ahora que ya todo el mundo tiene claro que esta es una dictadura, pues ahora sí, digamos que ojalá que no estemos tarde para lograr resistir el que se consolide la dictadura el próximo junio 6. Pues muy interesante todo lo que nos presenta, ingeniero. Efectivamente, yo creo que el peligro que tenemos enfrente es, básicamente nos vamos a jugar si México va a seguir existiendo como un país con ciertas libertades y con una democracia pues que apenas se está consolidando, ¿no? Después de tantos esfuerzos y tanto trabajo, o vamos a regresar al esquema que fue el que tuvimos prácticamente después de la Revolución Mexicana, con un partido único, sin oposiciones, sin contrapesos, donde la voluntad presidencial era la que valía y que no existía ninguna disidencia, que básicamente es lo que estamos viendo, que es la dictadura, por ejemplo, en China y en Corea del Norte y algunos países que son totalitarios, evidentemente en Cuba, en Venezuela, por supuesto, en Nicaragua. Y bueno, pues ahora en México, ese lastre que tardamos tanto tiempo en poder disminuir o prácticamente acabar, pues ahora lo tenemos de vuelta. Y además, con un hombre que quizás sea el peor de todas las posibilidades, ¿no? Es decir, el más ignorante, el más resentido, el más enfermo, porque yo creo que además a todo mundo nos ha de quedar claro, porque sus actos así lo demuestran, que estamos ante un enfermo, bueno, de poder obviamente, pero además mental, y yo creo que cualquier psiquiatra daría un diagnóstico en ese sentido, y eso convierte a la situación política y social de nuestro país en algo totalmente impredecible, porque al final de cuentas un desequilibrado mental pues puede ser cualquier cosa, por eso es un desequilibrado mental. Aquí lo que nosotros creemos que va a pasar efectivamente es que si no se le pone un alto, y yo creo que ahí Frena va a jugar un papel fundamental en este próximo 6 de junio, vamos a perder al país totalmente y entraríamos en un tobogán donde sería muy difícil salir, y ya estamos viendo los amagos que él está preparando, porque además yo creo que usted coincide, ingeniero, las encuestas que le están dando preferencias todavía muy altas a Morena, yo no las creo, no las puedo creer, porque eso no es lo que me refleja la realidad que yo creo que usted y yo vemos día con taxistas, con boleros, con meseros, con la gente del común, de a pie. No estamos hablando de empresarios ni de gente que tenga cierta influencia, sino la gente del común, que representa realmente una voz mayoritaria en el país, y todo el mundo está harto, y sobre todo por el manejo terrible que se ha hecho de esta crisis de salud, que era una situación grave, evidentemente, como lo hemos visto a nivel mundial, pero que aquí se ha convertido en el peor de los escenarios. La misma Organización Mundial de la Salud, con la cual yo le tengo muchas reservas también por cosas que han hecho, pero hasta ellos
han dicho que México ha sido un desastre la manera en la que el gobierno ha conducido esta situación. Y bueno, yo creo que usted lo ha de ver igual. López Obrador sabe que tiene un escenario muy complicado para esta elección y por eso ya se lanzó contra el INE a descalificarlo, y a través de sus personeros o de sus voceros como Félix Salgado Macedonio, ya hablando directamente de desaparecerlo, ¿no? Porque ya no cumple con la función supuestamente para ellos, ¿no? Para la cual fue... Para ellos, es correcto, Miguel, y bueno, pues ahí hay empresarios coludidos, el caso, como tú dices, también es un personero, porque pues tiene adeudos importantes fiscales. Mira, yo creo que tocaste elementos importantes de esto, como tú le llamaste, tobogán en el que podemos caer. Indudablemente, el señor López y su camarilla del Foro de Sao Paulo vieron un terreno propicio por la altísima corrupción de todos los partidos políticos. Es decir, casi todos tienen cadáveres en el closet que hace que la dictadura los tenga completamente calladitos, porque saben que si levantan la voz les van a sacar 10, 15 cosas, como es ver hoy cómo se utiliza la unidad de inteligencia financiera para atacar a cualquier candidato que pueda hacerle sombra a la gente del partido en el poder, en este caso Morena. El segundo elemento es en la mentira en su total expresión, y no solamente por esta medición de algunas organizaciones de la sociedad civil, quien han documentado 80 mentiras diarias de López, que por mucho supera aquella medición que se hizo en Estados Unidos con Donald Trump. 80 diarias. Es una gestión gubernamental basada completamente en el engaño. Y ahí caigo a cuenta por lo que mencionas de las encuestas. Las encuestas son compradas, amañadas, manipuladas y no corresponden a los hechos. Basta que López se pare en cualquier lado, si se sube un avión le mienta a la mamá, si se para en cualquier lugar, inclusive en el propio estado donde vive, el repudio es generalizado, porque la gente ya se dio cuenta. Lo acaba de decir la Universidad de California, la Universidad de Missouri, que en una evaluación de todos los países de cómo atendieron el coronavirus, indudablemente México no debió haber tenido 190,000 muertes de las 210,000 oficiales, porque sabemos que es mucho mayor el número. Bueno, imagínate el atrevimiento de organizaciones científicas profesionales. Han dejado muy claro que México fue el peor país y ha sido el peor país para manejar la crisis del coronavirus, por su frivolidad, por su superficialidad, por el error en la estrategia, por mantenerse tercos con un esquema de inmunidad de rebaño. En fin, hablaríamos muchos detalles que manifiestan que México superó en la podredumbre del manejo de la estrategia a países africanos que podríamos llamarles de cuarto o quinto mundo. La inseguridad totalmente desbocada, 82,531 asesinatos. O sea, la suma de Irak, Afganistán, Siria, que están en guerra, no llegan a la cantidad de familias que han perdido a un familiar con los asesinatos, que son el doble de Peña Nieto en el mismo periodo, de por sí nefasto, y el triple del mismo periodo de Calderón. O sea, estás hablando de unos niveles de una estrategia fallida, de abrazos no balazos, en donde más que una estrategia fallida, la pregunta que encontramos respuesta en los estudios de las dictaduras latinoamericanas es la total colusión y complicidad con el crimen organizado de las dictaduras. Y López cumple también con ese punto que ocurrió en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia y con Rafael Correa. Evidentemente, la forma en que se manejan los cárteles del crimen organizado hablan de una complicidad, una desatención del ejército, trayéndolo distraído en actividades que no son propias para lo que fueron preparados, mientras acá se ofrecen abrazos, saludos, felicitaciones en el cumpleaños, liberaciones con un despropósito completo, y hablan de un narcoestado que ya empieza a tener visos de terrorismo. ¿A qué me refiero con esto? La masacre de los americanos Levarón en Chihuahua y en Sonora,
el asunto de que por primera vez en la historia de México, terroristas de Yemen cruzaron la frontera mexicana para llegar a los Estados Unidos, marca una alerta que nunca se había visto de empezar a ver una descomposición total en el gobierno mexicano por esta entrada de un dictador, en donde yo la palabra golpe de Estado, para mí ocurrió el golpe de Estado en julio del año 2018. Y específicamente el 1 de diciembre del 2018, ahí se configuró el golpe de Estado, de un señor que llega al poder a través de el proceso electoral, pero que lleva una agenda totalmente 180 grados diferente de lo que él prometió y lo que él prometió en campaña. Todo lo contrario. ¿El ejército a las calles? No. El ejército a los cuarteles había dicho. Y así cada elemento lo puedes analizar y dices, nos dieron gato por liebre, engañó al pueblo de México, y ese es el verdadero golpe de Estado. Un proceso blando que a través de las elecciones llevaron al poder a un tirano con todas las características de un sociópata, psicópata, enfermo, pero asesorado por un grupo comunistoide en donde Francisco Arias, embajador de Venezuela en México, juega un papel preponderante para llevar la agenda del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo a territorio mexicano. Eso es claro desde la forma en que se firmó el Pacto Global Migratorio, desde la forma en que se han manejado los apoyos a Centroamérica a costa del medicamento a los niños con cáncer, y no hay elemento, Miguel, que no arme el rompecabezas de una dictadura. Por mucho que puedan aparecer intelectualoides que por tratar de ver si académicamente clasifican esto como dictadura o no, terminan haciendo perder el tiempo a los mexicanos de que tenemos que actuar contra todo lo que es una dictadura. Y eso, en medio de un sometimiento de los partidos políticos por su corrupción histórica, de las cúpulas empresariales condescendientes o cómplices, o también con la que les pisen, pues hace que la única que pueda salvar a México de este tobogán sea la ciudadanía, y especialmente la parte media, porque la clase media. ¿Por qué? Porque la clase desfavorecida, si bien ha caído parte de la clase media ahí, 10 millones de mexicanos en solo 2 años, ya pasaron de la clase media a la clase paupérrima. Ahí, en ese mundo, pues la gente está sobreviviendo. Recordemos que se ha duplicado la cantidad de pobreza extrema en estos 2 años. Entonces tú no puedes esperar que esa gente que está viendo cómo luchar para cenar en la noche, vaya a luchar contra una dictadura. Y luego la parte de la clase alta, pues está más bien viendo en dónde aterriza, dónde saca su patrimonio, cómo lo protege. Entonces se está quedando en el sándwich la clase media, que es la que está empujando, y por ello, Miguel, nosotros ahorita vamos a utilizar el próximo junio 6 como una de las 198 herramientas para luchar contra una dictadura, porque mucha gente siente que las elecciones son la panacea. No, es una herramienta más y hay que usarla. De hecho, estamos hablando de que junio 6 va a ser la gran protesta nacional de México. ¿En dónde? En las urnas. ¿Contra quién? Contra López Morena y sus partidos satélites. ¿Cómo? Yendo con el sello Frena en una brújula que oriente el voto hacia aquello que rompe y hace una disrupción con el avance de la dictadura. Eso es muy importante, efectivamente, porque eso es lo que le quería preguntar exactamente, cuál iba a ser, digamos, la orientación que iba a marcar Frena, porque mucha gente los tiene, y yo creo que bien ganado, como una referencia sobre cuál es la resistencia civil que se debe de seguir. Ya le han demostrado y le han hecho pasar, yo creo que los peores corajes del sexenio a López Obrador, y eso significa que han hecho cosas correctas, ¿no? Y se han convertido casi también en una especie de obsesión, como lo es en la parte de la prensa, digamos, lo que está haciendo Carlos Loret y Víctor Trujillo, ¿no?, a través de Latinos. Y yo creo que en la parte ciudadana se ha convertido Frena en esa pesadilla de López Obrador. Y Frena
como tal, bueno, no es una plataforma política ni electoral, pero sí puede orientar el voto o ayudar a que la gente tenga una claridad. Para empezar, identificando, como usted dijo, los partidos satélites, que eso es muy importante porque, bueno, pues ahorita sabemos que hay creo que 9 partidos que son satélites de Morena y que mucha gente, por ser nuevos, no los identifica con esa claridad. Y hay algunos que no son nuevos, como el Verde, pero hay algunos que sí, y la gente puede confundirse. Eso es una parte muy importante. Es correcto, Miguel. Mira, déjame hacerte mención de lo siguiente. Es un hecho que López Obrador ha aceptado en sus ruedas de prensa que los únicos que lo pueden quitar son Frena. Así lo dijo con sus palabras. O sea, no lo digo yo, no lo dice la gente de Frena. Él dijo, Frena ya me hubiera quitado si no me está ayudando el pueblo de México con su satisfacción a mi trabajo. O sea, él no habla del PRI, no habla de los partidos de oposición, no habla de las cúpulas empresariales, él habla de Frena. Eso efectivamente nos da a nosotros un anuncio de que hemos venido trabajando el aquí y ahora en su momento. Y así como dijimos, el tema eleccionario lo vamos a ver cuando toque, hemos seguido luchando, como es el caso del juicio ciudadano que hicimos el pasado marzo 21, con la presencia de 420,000 mexicanos, en donde se declaró culpable de 15 delitos evidentes con pruebas fehacientes y claras, que va a terminar en denuncias en tribunales internacionales, además de la reiteración en las propias autoridades federales. ¿A dónde vamos? Definitivamente a orientar el voto. Perdón, le estamos llamando brújula ciudadana del voto. ¿Qué es el sello Frena, Miguel? El sello Frena es algo inédito en México. Parte de la base de que los partidos proponen, pero la ciudadanía dispone. Y para disponer, la ciudadanía tiene que hacer un proceso profesional y serio, de que no es por quién te dicen que votes o quién gasta más en propaganda, sino ser capaces de hacer lo que hace cualquier organización madura o profesional en el mundo, así se dedique a hacer negocio o se dedique a hacer altruismo o filantropía. El candidato que está puesto aquí, por sus hechos lo conoceréis. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Haz de cuenta que estas dos frases bíblicas, Miguel, son la base y el criterio para que se dé el sello Frena. Entonces, el sello Frena es una evaluación de los candidatos a una posición de servidor público, llámese para mandatario estatal, diputado federal, para decir, ¿lo aprobamos o lo reprobamos o lo sentimos neutral? Esto es inédito en México y nos ha llamado poderosamente la atención que nos han buscado gentes de Uruguay, de Chile, de Argentina, del mismo Venezuela, queriendo entender qué es esto. Pues lo mismo que hace cualquier departamento de reclutamiento y selección en una organización. O sea, yo tengo una oferta de candidatos a ser mis empleados y reviso buscando sus antecedentes, qué han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, más que seguir construyendo sobre la verborrea de la promesa, que es el juego histórico, inercial que se ha vivido en México, de que qué prometió el señor, no, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y esa es la base para calificar. Ya entregamos, Miguel, los primeros 15 sellos Frena, que es un certificado que habla de a quienes aprobamos y reprobamos para candidatos a mandatarios estatales, conocidos como gobernadores, y antes del 30 de abril debemos de entregar 300 certificados de sello Frena a los candidatos a diputados federal. Pero hay una parte importante. A la persona que esté en Morena o partido satélite no le dedicamos ni un minuto. Está reprobado, porque está desalineado con el rumbo que los mexicanos queremos para el país. Entonces, hablar del Partido Verde, hablar del PANAL, hablar
nuevo este partido Fuerza Social México es hablar de Morena como un pulpo que utiliza tentáculos para la misma cabeza que ocupa un sistema digestivo como es típico de los pulpos. Pero ahorita utilizo la palabra los pulpos de la dictadura, el pulpo de la dictadura, para explicar que los tentáculos son muchos y en este caso electoral, pues López, con la truculencia aprendida de sus 40 años de parásito, evidentemente empujó al partido del Bester Gordillo, RCP, redes sociales progresistas, retomó el PANAL, al Verde, con el que tuvo un enjuague con Manuel Velasco y los González, el Partido del Trabajo, que siempre ha sido una ramera política, Alberto Anaya y su esposa Guadalupe Rodríguez, y evidentemente estos partidos pues forman los satélites de Morena, que para efectos prácticos votar por RCP, votar por Fuerza México, Fuerza Social, votar es lo mismo, es Morena, ahí no hay duda. Hay cuestionamientos de si el partido Movimiento Ciudadano ha jugado medio como aliado, y en los hechos, independientemente de que Frena no simpatiza con ningún partido político, somos apartidistas, hemos reconocido en los hechos que no vemos ningún candidato que sea nominado por Morena o sus satélites junto con Movimiento Ciudadano. Nos da la impresión, al no ver de ese tipo de candidatos de alianza, que es más una elucubración de la gente del PRI, que quiere suponer que Movimiento Ciudadano, como no firmó un convenio de una cosa que se llama Va por México, pues son de los de Morena, pero no es así. Quiero decirte que inclusive ahora que hicieron este golpe de Estado en el Poder Judicial, pues creo que de las pocas gentes que levantaron la voz fueron Xóchitl Gálvez del PAN y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, calificando a López de lo peor en el Senado de la República. Entonces, no es para que entreguemos nuestra confianza al partido, simplemente para ubicar las realidades. Y lo que hemos visto es que gente de Movimiento Ciudadano, que alguna gente la quisiera hacer aparecer como satélite, pues en los hechos no vemos a Enrique Alfaro así o a otros candidatos en ese plan. Entonces, pues vamos a enfrentar en el sello Frena el orientar a los mexicanos para decir esto es lo que nos aleja más de una dictadura y no podemos pasar de Guatemala a Guatepeor, porque tampoco esos mitos de decir vota por el que esté más cercano a Morena, pues a lo mejor lo que te estás trayendo es un asesino y un ladrón y un corrupto, y eso no es el deber ser, no es la mística de Frena, y si es afuera, pues olvídate, ni siquiera hubiéramos podido subir a quien estaba en cuarto lugar, ahorita el primero en el estado de Nuevo León, porque nosotros nos fuimos por el menos peor, no por el que estaba más cerca de Morena. Morena ya cayó al tercer lugar y ya está peleándose. Por dar un ejemplo de lo que ocurrió con el sello Frena en los mandatarios estatales, Miguel. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, estamos convocando a los defensores de la democracia a aprovechar esta herramienta de observadores electorales del INE para que haya presencia ciudadana vigilante como defensores de la democracia. Es otra tarea que estamos haciendo con mucha fuerza para estar preparados para el 6 de junio. Sin embargo, te quiero decir que en este momento se está votando en el Consejo Rector de Frena el que el próximo 23 de mayo hagamos una mega concentración en defensa de la libertad y de la república y la democracia, porque ya todo parece México menos una república. De república no tiene absolutamente ya nada con lo que acaba de pasar con el Poder Judicial. Entonces queremos hacer una mega concentración en la Ciudad de México con una antesala, una semana antes, de meetings en todas las ciudades del país para levantar la voz y pedir la presencia de observadores internacionales
en el evento electoral del 6 de junio. Entonces, eso es lo que está ahorita en medio, Miguel, de lo que estamos haciendo en Frena. Todos ciudadanos voluntarios, tú sabes que no somos una asociación civil, somos un conglomerado de gente que no desea puesto público, que lo que desea es salvar a México y llevarlo a un México nuevo. Así es, muy interesante todo lo que nos comenta, ingeniero. Y por ejemplo, la gente que quiera, esta iniciativa me parece estupenda, ¿no? De hacer esta como certificación de los candidatos, que yo creo que además es una garantía, ¿no? Para la gente. Pero ¿cómo puede saber la gente? O sea, ustedes en su página, en la página de Frena, tienen ahí, o sea, la gente puede entrar y ver si el candidato a diputado federal o a su gobernador, o en el caso, por ejemplo, aquí de Guadalajara, que también va a haber elecciones municipales, y yo quisiera saber la opinión o la calificación de Frena sobre los candidatos a alcaldes de Guadalajara, de Zapopan, etcétera. O sea, a lo mejor ahorita no han llegado a ese punto, pero quizá para la elección lo van a tener. ¿La gente puede entrar a la página de ustedes o dónde pueden encontrar esta información que usted nos comenta? Gracias por preguntarme, apreciado Miguel. Efectivamente, mira, buscando blindar la información porque puede ser manipulada en las redes sociales. El primero de ellos es que el certificado del sello Frena lleve una marca de agua, que no sea fácilmente corruptible. Y la segunda, efectivamente, es la página web de Frena. En la página web de Frena te vas a encontrar una pestaña que dice sello Frena. Ahorita lo que aparecen son los 15 certificados a candidatos a gobernador. Para el 30 de abril deben de estar los 300 sellos Frena diputado federal y abriremos hasta el tema de alcaldías y diputados locales. Es una tarea sumamente retadora, pero creemos que tenemos la infraestructura y la red ciudadana en la que ahorita yo te puedo decir, Miguel, que Frena tiene más afiliados que la suma de todos los partidos políticos. Esto es una cosa que, o sea, nosotros sumamos la gente registrada en Frena y nos sacamos los datos de cuánta gente está afiliada a Morena, al PRI, al PAN, al PRD, ya nos superamos a todos sumados, porque la ciudadanía ha puesto una esperanza de que esto no tiene un enfoque político más allá que el de el interés superior de México y de la ciudadanía. Entonces, efectivamente, nosotros estamos ahorita en una campaña de difusión muy fuerte para que la gente accese la página web o a través de la misma red de Frena, con estos sellos de agua, decirle, mira, así está la votación para Zapopan, no la votación, los candidatos así son evaluados y esto es inédito y te voy a decir que empiezan a ocurrir fenómenos que yo sí esperaba, pero más de los que me imaginaba. El candidato que te busca para ver si logra que le dé su sello, el partido político que dice queremos hablar con ustedes, o sea, empieza a ocurrir un fenómeno en el que están viendo como un referente de lo más objetivo e imparcial que se puede, la opinión que tiene Frena de los candidatos. Eso no existía. Entonces, bueno, el sueño que tiene Frena va más allá, es crear un instituto de certificación de servidores públicos, como si le dieras un ISO 9000 por hablar de una cédula, y dices, oye, tú no sirves ni para servidor público. Entonces, vamos a llegar a que en un momento dado Frena pueda incorporar herramientas que, aunque no son legales, los candidatos se acerquen a ellas, pruebas antidoping, polígrafo para ver si no tienen ligas con el crimen organizado, pruebas psicológicas y decir, mira, a mí me importa poco lo que el INE te está poniendo. Los ciudadanos queremos esto y las leyes tendrán que seguir la costumbre porque nosotros vamos a imponer la agenda ciudadana, no la agenda de los partidos políticos. Entonces, con ese sueño es que estamos muy entusiasmados, apreciado Miguel, en medio de una situación muy complicada. Todo el dinero del gobierno hoy está gastado para comprar las elecciones. O sea, no nos chupamos el dedo, Miguel. Hay un tema delicado y peligroso en México. La infraestructura de servidores a la traición que cuesta 5 millones de pesos diarios, nada más de viáticos,
habla de que además de los 5 millones que recibe Morena diariamente como prerrogativa, como partido político, el gobierno está utilizando el gasto público para tener una plataforma electorera ya completamente evidenciada. No hay manera de que alguien diga que los servidores a la traición no han estado condicionando vacunas, apoyos sociales, bonos, censos, en fin. Entonces lo que tienes es un gobierno dedicado por completo a lo electoral. No a resolver la salud, no a resolver la seguridad, ni la infraestructura, ni la economía, ni el empleo. Todo el gobierno de López está dedicado a comprar las elecciones con el dinero del propio pueblo. Y eso es lo que hacen los dictadores. Y eso es lo que se hizo en Venezuela. Y ahora, teniendo además un brazo militar en la Guardia Nacional, que empieza a intimidar, y baste hablar de la noticia de la última semana, en la desaparición de una persona, un muchacho en Nuevo Laredo por parte de la Guardia Nacional, el llevar a 12 marinos ante el tribunal por haber desaparecido a personas, y empieza a tener un comportamiento el ejército y la marina, impulsados por un comandante supremo que está loco, pues orientado totalmente a mantener el control de la dictadura el próximo 6 de junio. Entonces, no nos chupamos el dedo. Por eso no podemos hablar de que esta sea la panacea. Vamos a hacer todo lo que nos corresponde, pero en ese sentido tenemos que ser realistas de que estamos compitiendo con un pulpo dictatorial que tiene su experiencia de 40 años de turbulencia viviendo como parásitos y vividores. Y me refiero a López Obrador. Claro. Me gustaría terminar, ingeniero, si me lo permite, con una pregunta, pues también un poquito hacia futuro, porque ya sabe que nosotros, cuando hemos tenido oportunidad de platicar con usted, también hacemos un poco este ejercicio de previsión o de especulación un poco, porque también es importante contemplar los escenarios que se pueden presentar. Usted mencionó, y a lo largo de la entrevista lo ha hecho, y yo comparto totalmente su opinión de que, bueno, López Obrador está siguiendo el manual del dictador de Venezuela principalmente, y de Cuba. Bueno, el de Cuba es una continuación de la... Digo, el de Venezuela es una continuación de Cuba. Y López Obrador está siguiendo los pasos de Maduro y de Chávez. Nosotros vimos hace algunos años una elección en Venezuela donde se renovó la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso. Y ese resultado o esa elección, a pesar de que también hicieron, pues ya sabemos, todo el manejo y la trampa, etcétera, le fue adverso a Maduro, es decir, perdió la mayoría de la Asamblea Nacional, y entonces lo que le quedó a mano, el recurso al cual él se le hizo fácil llegar, es a desconocer el resultado, desconocer la Asamblea, disolverla y nombrar una nueva Asamblea, un nuevo Congreso. Entonces había dos congresos. En el legítimo y legal, por el que votó la gente, pues de ahí el presidente era Guaidó, y por eso fue que se le nombró presidente interino, y esa asamblea desconoció a Maduro. Bueno, ese proceso finalmente no cuajó, porque agarró a Donald Trump, que hubiera sido el encargado de haberlo despachado, pues lo agarró con un fraude colosal ahí en su país. Entonces, bueno, pues ya sabemos el resultado. Pero a lo que voy es, usted está contemplando, porque yo así lo veo, que el escenario que se vislumbra, no para el 6, sino para los días posteriores, es que López Obrador, viendo como esperemos que sea, este escenario sería solamente si logramos que llegue vivo el INE al 6 de junio, ¿no? Es decir, que cumpla todavía su función como árbitro y que pueda garantizar unas elecciones relativamente limpias, o más bien que impida de manera completa la manipulación del gobierno de las elecciones. Entonces, suponiendo que el INE llegara todavía en las condiciones normales, y que el resultado le fuera adverso a López Obrador y que perdiera la mayoría del Congreso, ¿usted también está contemplando la posibilidad de que él
como ya lo está anunciando desde ahorita, avisando que viene un fraude electoral, pero además el fraude siempre lo hace el gobierno, o sea, no hay forma de que la oposición haga los fraudes, ¿no? Que además medio absurdo, pero bueno, ¿usted prevé que López Obrador desconozca, como lo hizo Maduro, el resultado y disuelva o simplemente no reconozca el resultado y venga entonces un nuevo golpe de Estado ahora contra el otro de los poderes que sería el legislativo, como lo acaba de hacer con el poder judicial? No, pues es una pregunta muy inteligente, apreciado Miguel. Déjame comentarte dos hipótesis, porque es muy serio el tema. Una es una hipótesis personal, y mi hipótesis personal es que el INE ya está tomado desde que entró López Obrador. O sea, esa es mi opinión. Yo a Lorenzo Córdoba le tengo cero confianza. Yo respeto a Frena en todavía ver en el INE una esperanza. Esa es la hipótesis Frena. La hipótesis personal es que la llegada de López Obrador al poder ya estaba el INE manipulado y tomado por las huestes del señor López. Y en un contubernio con Peña Nieto, negociaron y arreglaron para que saliera con 30 millones de votos que yo no los veo, ni los encuentro, ni existen. O sea, el INE ya estaba tomado en julio del 2018. No, y creo que esta parafernalia se parece a la lucha libre, en donde parece que le pegas al INE y lo estás así amenazando, pero la verdad es un poquito curarse en salud, de poder maniobrar, como lo han hecho con este señor Vargas, presidente del Tribunal Federal Electoral, que casi para ninguna persona con más de 2 dedos de frente sabe que está vendido por completo al poder hoy del gobierno. Entonces, esta forma en que han manejado lo de Salgado Macedonio y Raúl Morón habla totalmente de que este señor Vargas ya lo mandan hasta de vacaciones pagado por Moreno. Bueno, para mí es un juego de ajedrez en el que se han dado sacrificio de peones, pero yo considero muy más astuto de lo que a lo mejor la normalidad de la gente piensa esta jugada de los Salgados Macedonios y los Morones, como para hacer aparecer que hay un árbitro imparcial y jugar entonces con que verdaderamente se legitima en el poder López Obrador. Hoy los datos que yo tengo a la mano me dicen que está competido. O sea, la forma en que se ha controlado los distritos, podemos hablar de que no hay una claridad de ganador. Me refiero a oposición o partido en el poder. ¿Cuál es el escenario que yo preveo? Mitad y mitad. Eso es lo que yo preveo. Una mitad y mitad que le va a permitir a López, que ya está maniobrando, el protegerse de no tener a lo mejor una mayoría absoluta. Haciendo que, ya lo dijo, voy a vetar el presupuesto. Si no tengo mayoría, veto el presupuesto. Frase dictatorial. O sea, yo los veo. Por lo pronto, ahorita me agarro al presidente de la Suprema Corte de Justicia conmigo. Ataco al INE y hasta lo amenaza de muerte a través de sus personeros, esbirros y lacayos. Pero le queda algo muy importante a López. Y yo creo que por ello no creo que se dé en este momento todavía un escenario de desconocimiento. No, él va a comprar. Vamos a suponer que no salga con una mayoría absoluta. ¿Qué hizo? Fue comprando diputados. Los fue cambiando a Morena. Tanta lana, vente para acá. Oye, te mando a Santiago Nieto si no te vienes para acá. Trata de imaginarte todos los recursos que utiliza López en su turbulencia y perversidad para hacer que alguien que de buena fe aparece como diputado federal del PAN nos anuncie al mes que se va a Morena. Ese juego se va a dar para el señor, o sea, antes que un aspaviento así de desconocimiento estilo Nicolás Maduro, creo que todavía
en la dictadura se puede ir escalando. No estamos en ese escenario todavía. Yo creo que más bien va a ser la cooptación, la compra de los diputados, y lo notas ahorita en el Senado de la República. ¿De qué sirve que haya tantos priistas, perredistas y panistas en el Senado si todos se callaron casi la boca ahora que extendieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia? O sea, la oposición es falso, es una ilusión para los mexicanos que creen que hay ahí una rebatinga. No es cierto. La forma en que fluyeron las cosas, hablas de gente del PAN, del PRI, del PRD, que favoreció este golpe de Estado judicial, porque en el fondo los tienen amenazados, algunos con toda la truculencia de su historia, a otros con dinero de premio y a otros con el beneficio del picaporte con el dictador. Entonces, es un juego complejo, como para que lo entienda la población en general, pero entonces lo que nos queda, es decir, esto es una dictadura y hay que tratarla como tal. Así es que el 6 de junio es un día más. No se va a determinar lo que pase con México el 6 de junio. Esa es una mentira de los políticos que piensan en la cajita electoral. Por eso frena, dice aquí y ahora, y el 7 de junio tendremos que estar haciendo algo, y el 8 algo, y el 9 algo, y el 10 algo. O sea, es una tontería poner una esperanza, una ilusión en un día mágico, en unas urnas secretas, y que ya las cosas van a cambiar. Como dice Albert Einstein, si tú sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. Llevamos 120 años haciendo fila para votar, y aunque se desboque la gente al voto, el sistema no ha cambiado. Es un sistema podrido, obsoleto, rebasado, y verdaderamente sería ingenuo e iluso que en junio 6 se pueda cambiar la historia. Falso. Eso te lo digo así con toda claridad, y por ello siempre frena. Les dice, todas estas organizaciones que han nacido con motivo de las votaciones van a desaparecer el 7 de junio, pero Frena tiene que seguir creciendo y creciendo, porque va a ser el único contrapeso real. No vemos en los hechos, Miguel, cuando propusimos la ruptura del pacto fiscal federal, teniendo 20 estados con mayoría de oposición, que haya... ¿Sí me explico? O sea, ya vimos esa oposición en el poder, al PNRD, a esto que le llaman Va por México, ya los vimos actuar todo este año, teniendo la capacidad de la oposición en los congresos locales. Dijeron lo mismo que tú estás diciendo en este momento. Nada, no dijeron nada. O sea, el robo, y me decía una persona, es que Gilberto, espérame, ¿has visto alguna movilización del PRI contra las prácticas y las decisiones que ha tomado López? ¿Has visto alguna movilización del PAN? ¿Has visto alguna movilización de Va por México? No, ellos van por ellos. Tratar de ver qué pueden escudriñar de las curules para sobrevivir como partidos. Entonces, me parece de lo más ingenuo o iluso que toda nuestra energía esté dedicada al día 6 de junio y no prever el proceso de una permanencia de Frena para ir por el cáncer principal, que es López. Hay que estirpar el cáncer. Quiero terminar, y yo le había dicho que iba a terminar con esa pregunta, pero ahorita creo que hay una muy importante, y esta sí ya, para no entretenerlo más, y además agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado. Encantado, Miguel. Quiero hacerle una pregunta que también yo creo que tiene un peso específico. Bueno, yo digo, no habíamos tenido oportunidad de comentarlo, pero aprovecho de decirle, yo no tengo ninguna simpatía por Joe Biden, ¿no? Me parece repulsivo la forma en la que llegó a donde está. En fin, no vamos a tocar ese tema ahorita, pero simplemente quería presentar mi punto de vista sobre él. Pero sabiendo mi opinión de él, quiero saber qué piensa usted que va a pasar en la relación de Biden con López Obrador, y hasta dónde Biden pudiera llegar a ser un factor que esperábamos que lo fuera Donald Trump, y que seguramente lo hubiera sido si no hubiera sido frustrado su intento de reelección, no a la mala, pero frustrado al final de cuentas.
¿Y usted cree que vaya a haber alguna intervención directa de Biden para tratar de impedir que en México se consolide una dictadura chavista? Porque además esto, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, los problemas de México, a diferencia de Venezuela, que los problemas de Venezuela se le brincan a Brasil, a Colombia, etcétera, geográficamente, los problemas de México se le brincan a Estados Unidos. Entonces, ¿cree que Biden vaya a hacer algo? ¿Cómo usted calificaría la relación que están teniendo y qué prevé al futuro sobre lo que pudiera esperarse de él? Bueno, Miguel, pregunta que estás haciendo de knockout. Me encanta estar conversando contigo porque es una pregunta de knockout y es clave, es súper clave la pregunta que estás haciendo. Primero déjame dejar muy claro que Frena no es un asunto de simpatía o no simpatía con Biden. Yo diría que la gran mayoría de los que estamos en Frena no sentimos una simpatía personal por el estilo, las cosas, la historia de Joe Biden. Para dejarlo claro, esa es la parte. Pero nadie puede negar que es el presidente de Estados Unidos ya. ¿Ok? Y que con Trump no nos fue bien a México. Y no nos fue bien porque hubo un propósito utilitario de utilizarlo Trump como amigo, como friend a López. Le dio una entrada que nos dio en la torre a nosotros. Y fuera de aquella amenaza de los aranceles, por motivo de la entrada indiscriminada de centroamericanos, Trump, digamos, que siempre utilizó como mascota a López. Era un perrito que lo sobaba y lo traía para arriba y para abajo. Esa es la verdad. O sea, independientemente de que si alguna gente con algunas prácticas personales y de política de Trump pudiéramos simpatizar, Trump le fue dañino en la relación con López a México. Que no quepa duda, porque yo te voy a decir que cuando le habíamos mandado una carta a Trump, Frena, nadie dijo nada. Cuando el 14 de enero le mandamos una carta a Joe Biden, a mí me desertaron 2 o 3 personas muy importantes en Frena, porque sentían que le estábamos mostrando una simpatía a Biden. Creo que han caído en cuenta de que nuestra decisión fue de estadista, no una decisión de simpatías o química personal. Es decir, tú eres el presidente de Estados Unidos y debes de saber que aquí liberaron a Chapito, que aquí se están manejando ya terrorismo, que aquí está ocurriendo esto, que el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá se está pisoteando cada 15 segundos, que nos llevan a una dictadura chavista, y todo eso se lo pusimos en blanco y negro. Las reacciones, Miguel, te quiero decir, porque tal carta no existió de ningún partido de oposición. Y dentro del marco de la soberanía nacional y del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, nosotros como Frena no pedimos ninguna intervención extranjera. Simplemente prendimos alarmas con el socio comercial, el vecino y una persona que, como tú bien decías, sus niveles de seguridad nacional nos impactan a nosotros. Bien, las reacciones de Biden yo te las califico de 5 veces más poderosas que las de Trump para ayudar a México. Pero fácil, La forma en que ha exhortado al tema de manejar como debe ser el coronavirus, la forma en que las organizaciones internacionales han calificado el pisoteo de los derechos humanos y la violentación, Human Rights, Amnistía Internacional, habla de Biden. La forma en que Kamala Harris le habla a Marcelo Ebrard y López y le dice, me mandas 10,000 personas más por tu tontería de andar dejando que los centroamericanos entren. El empezar a hablar un lenguaje de convertir a los cárteles del crimen organizado en terroristas es algo que está en la mesa del nuevo gabinete de Biden y que con Trump nada más fue una hablada. Aquí con Biden es de a de veras. Al grado tal, apreciado Miguel, que yo te quiero decir que Frena el próximo 4 o 5 de mayo va a la Casa Blanca para una segunda carta a Biden.
con el apoyo y la vinculación de dos congresistas demócratas que nos han hecho saber el interés que tiene el presidente de los Estados Unidos del fenómeno ciudadano que se está dando aquí para resistir la dictadura chavista. Así de claro, Miguel. Entonces, esto nosotros vamos a usarlos. Como decía, soy el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, no me voy a meter en esa filosofía. Simplemente decirte, frena, no va a dejar de utilizar ningún recurso que tengamos a la mano para evitar que se consolide una dictadura en México. Así de claro, Miguel. Y si tengo que usar al señor Biden, haciéndole ver que hay un interés de ambos, lo vamos a usar, no para pedir su intervención extranjera. No. Porque los gentes de la 4T están tan preocupados que están comprando programas en Estados Unidos para manipular el pensamiento del mexicano en Estados Unidos. 1. 2. Los aplausos de esta unión de Univisión con Televisa para seguir manipulando con pan y circo a los mexicanos en Estados Unidos. Empieza a haber una preocupación muy fuerte de este gobierno de que no han podido cerrar la frontera a la verdad de lo que está pasando en México. Están acostumbrados a que aquí con Televisa, TV Azteca y Milenio manipulas a todos, pero allá afuera no. Entonces están empezando a aplaudir cualquier esquema de manipulación también del mercado mexicano en los Estados Unidos, de nuestros paisanos. Yo tengo una reunión todos los viernes con una plataforma en Atlanta, Georgia, donde 4 cónsules de Estados Unidos han hablado para tratar de cerrar ese programa que se llama Charlas de la Noche, Viernes con Frena, con el periodista Francisco Durán Rosillo, que vive en Atlanta, Georgia, y que desparrama todo el análisis que hacemos como este que tú me estás permitiendo en la entrevista, Miguel, y olvídate, han puesto el grito en el cielo, el cuatrote. Está asustado del impacto que estamos causando porque tú me conoces a mí, Miguel, hablamos con hechos y datos. Son 82,351 asesinatos, son 418,000 muertos adicionales por el coronavirus. Nosotros no hablamos, la economía caída 8.5%, pérdida de 1,5 millones de empleos, un desboque por completo de todas las energías limpias y renovables, una ley de hidrocarburos que va a permitir la expropiación de la petroquímica secundaria por parte de la Secretaría de Energía, y una ley de energía eléctrica o de industria eléctrica que fue a través de los amparos detenida, pero que llevaba un monopolio de la CFE. Entonces, Miguel, hablamos con hechos y datos, y eso el americano lo entiende rápido, y también el mexicano que vive allá, porque te voy a decir que los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen un panorama que los hace más sensibles a lo que está pasando en su país, más que los que vivimos aquí. Es impresionante, porque ellos son los que se tienen que sacar del bolsillo para mandar remesas. Y claro que les interesa esas remesas, dónde están cayendo, qué está pasando con ellas. Así está la cosa, Miguel. Entonces yo creo que sí va a jugar un papel fundamental Joe Biden. Nosotros lo vamos a provocar como socio comercial y como vecino, no como un imperio que queremos que pisotee nuestra soberanía. Pero él ya se topó con que quitaron agentes de la DEA, ahora que el asunto cerró López ahí más la pinza, porque pues los cárteles que lo patrocinaron, le dijeron, oye, saca gente de la DEA aquí, nos está haciendo mucho ruido, y quedamos que era abrazos, no balazos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, el Chapito es el que fija la política pública en materia de seguridad. Todo el mundo lo sabe. Terrible. Estamos hablando de que ya el jefe de la División del Norte del Ejército de los Estados Unidos se atreve a mapear una tercera parte del territorio tomado totalmente por los cárteles del crimen organizado en México. La tercera parte del territorio. No lo dice es un tipo del Pentágono. Y lo dijo abiertamente. México está cada día más invadiéndose por el crimen organizado con el solapamiento y la total complacencia de López.
Eso lo saben allá. Sí, 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 sí. Sí, para ellos yo creo que México es un problema de primer orden por la cuestión de la seguridad nacional, no porque les importemos realmente mucho, sino porque saben que nuestros problemas se le van a convertir en problemas a ellos y ya tienen bastantes con los que están lidiando. Pues mira, ahorita verdad, Miguel, sí, esto sí, es, sí, sí, Miguel, si me permites un pequeño claro. paréntesis, creo que no le di el énfasis. ¿Cuándo en la historia de México los Estados Unidos había capturado a 2 terroristas que pasaron por suelo mexicano de Yemen? Nunca. O sea, ya están viendo que hay una porosidad rara que los está alarmando en materia terrorista. O sea, es un asunto ya de una envergadura, de una preocupación de seguridad nacional, y entiendo por qué 2 legisladores demócratas, congresistas muy reconocidos, me digan: Gilberto, tú vente aquí y aquí te recibimos. Así, Miguel. Y bien, vengo como representación de la ciudadanía mexicana. Aquí no vengo a pedirle permiso a que venga Maximiliano de Habsburgo a tomar México. No, tenemos la gente y el talento preparados para tomar México. No más que ustedes no hagan lo que hizo Trump, de tratar como friend y como un solo vino a este perro que tenemos ahorita en el Palacio Nacional, que nomás le mueve la cola a lo que ustedes dicen. No, señores, vamos a defender la soberanía con todo, y la democracia, la libertad, y la república. Que además yo creo que el único que le tiene miedo López Obrador es al presidente de Estados Unidos, porque sabe que es el que tiene el poder de removerlo, ¿no? Y a frena, claro, a frena, por supuesto. Pues, ingeniero, no sabe cómo le agradezco estos minutos que nos ha regalado, porque la verdad siempre es un placer platicar con usted, y a la gente que vea y que haga favor de ver este video también, yo creo que le va a servir muchísimo. Le ilustró para entender cuál es la situación en la que estamos ahorita de cara a las próximas elecciones, que de no evitarlo podrían ser las últimas que veamos en mucho tiempo, ¿no? Cuando menos en lo que dure el gobierno de López Obrador. Así que la parte que nos corresponde como ciudadanía es pues respaldar evidentemente lo que está haciendo Frena, participar en las iniciativas que están lanzando, participar en esta concentración del 23 de mayo, que además es el aniversario del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Mira, no tenía ese dato, qué interesante. Así, sí, fue el 23 de mayo del 93, así que pues también para tenerlo en mente. Y bueno, pues ojalá que por allá podamos coincidir y que haya mucha gente que participe. A mí me ha tocado estar en algunas de esas concentraciones que de verdad son masivas e inspiran, para que la gente sepa que hay muchos miles o cientos de miles de mexicanos dispuestos a salir, a viajar de muchas partes del país para mostrar su repudio, y ahora lo podemos hacer de manera como una de las tantas medidas que usted menciona, el 6 de junio, pero no como la meta ni como una cuestión fundamental, sino simplemente es una de las que tenemos que hacer. Y bueno, es correcto. Yo te agradezco mucho, Miguel, te agradezco mucho. Siempre, si tienes la oportunidad de poner por ahí el WhatsApp de Frena, que es el 81 11 15 11 34, para la gente que se quiere incorporar. Y te agradecería mucho, Miguel, la liga de esta entrevista, donde tocaste ángulos que verdaderamente, yo llevo muchas entrevistas, pero la verdad te lo debo decir, tocaste unos ángulos que cada vez que estaba yo respondiendo, decía que es muy importante difundir lo que conversamos tú y yo dentro de la red de Frena. Así es que te encargo mucho el enlace de ahora que tengas el video, porque creo que va a darle matices a... Sí, le va a servir a la gente Frena y a gente pues, en general, para entender lo que está pasando, y esperemos que ayude también a muchos que estén indecisos o dudando, a que se decidan realmente a participar, porque está en riesgo nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Así es. Dios te bendiga, Miguel. Dios bendiga, México. Hasta luego. Un placer. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por haber seguido esta entrevista. Los esperamos en la próxima. Aquí vieron a lo largo de la entrevista los datos para que puedan entrar a la página de Frena, y el número también de celular, para que estén en contacto con esta organización civil que representa, yo creo, que la mayoría de los mexicanos. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Les agradecemos como siempre el favor de su atención y los esperamos en la próxima.